Ok, pues empezamos. Dale, dale. Yay. Después de hablarnos por una hora, seguimos hablando. Pues muchísimas gracias, Legna, por estar aquí con nosotros, por hablar conmigo sobre tu escritura. Estoy realmente encantada de estar aquí contigo charlando hoy. Yo también, yo también. Pensé quizás podemos empezar hablando de tu vida como escritora, si puedes describir un poco cómo ha desarrollado, cómo ha cambiado quizás por el traslado de Camagüey hasta La Habana, hasta Miami, Ujú. por ahí. Sí, bueno, claro, a la hora de las cámaras ya se corta todo. Pero no, la verdad es que ha sido exactamente casi como la pregunta, ¿no? Un cambio tras otro, ¿no? Mm, Y también y también lo siento en el sentido que lo uso, ¿no? Uso el cambio y uso la afectación. mm, Entonces sí, ujú, me costó, es una dificultad constante, ¿no? Una mm. dificultad, pero en esa dificultad es donde surge el texto, Ajá, para mí. ajá. Y me interesa mucho Mm, que el texto, que la escritura sea difícil, mm, que me cueste, que yo esté dolida mm, o afectada. ujú, Entonces, bueno, yo estudié teatro en Camagüey. mm, Después me vetaron de trabajar en cultura mm, porque yo no quería hacer el servicio social, cambiaron los años. Eso fue difícil y me fui a La Habana. Y en La Habana lo que hacía era escribir nada más. ujú, Entonces eso es difícil en un país como Cuba. Y nada, de todas formas lo hacía a, a toda costa. sí, Y después cuando me voy a Miami, también lo sigo haciendo a toda costa, lo que hablábamos, ¿no? ujú, Que es complicado porque cambia la lógica, mm, cambia la dinámica absoluta de la vida de uno, mm, de cómo ver las cosas, de cómo caminar, de cómo relacionarte con la gente. Y ahí entra la literatura, por supuesto. mm, Entonces, eh, nada, la palabra más exacta sería esa dificultad, ujú, pero que la necesito mm, para escribir, ¿no? ujú, El otro día yo estaba leyendo algo también sobre los tiempos, sobre cómo escribe un escritor que tiene todo el tiempo para eso y cómo escribe el que no lo tiene. ujú, Yo casi siempre he escrito desde Camagüey sin el tiempo para escribir. sí. Y la sensación que tengo es que el tiempo es para escribir. Entonces tú estás haciendo otra cosa al margen del tiempo, ¿no? Que Ujú, es la vida normal. mm, Pero el tiempo de uno es para escribir. Es como tenso. ujú, Se forma una tensión que ayuda o no, yo no lo sé. mm. Me Pero gusta mucho esa sí, idea. sí. Sí, Yeah. no, yo lo pienso, te lo estoy diciendo por primera vez, pero lo pienso como que mi tiempo yo lo quiero para eso, Mm, lo necesito para eso, lo voy a hacer, es para eso. mm, Y todo lo que pasa al margen, con excepción de ese mí, ¿no? Es mm, como algo que hay, ¿no? Un añadido, ujú, no al revés. ujú. Y la tensión es absoluta porque en realidad es al revés. Sí. Eso me hace pensar lo que estás diciendo sobre las restricciones, ¿no? Y Ujú. las dificultades y cómo Sí, pueden, al contrario de lo esperado, quizás producir algo interesante, pueden totalmente, generar algo interesante. totalmente, Ujú, totalmente. Y también cuando te das cuenta, porque yo sentía La Habana casi como un exilio, mm, no me acostumbré, siempre lo digo y me da curiosidad, ¿cómo no me acostumbré? Yo extraño mucho La Habana, pero cuando sueño, sueño en Camagüey. mm, Pero el mundo construido, tal vez adulto, joven, fue en La Habana. Donde más escribí fue en La Habana, pero sueño en Camagüey. Entonces, eso me lleva directamente a que yo estaba un tipo como emigrada en ujú, La Habana, ¿no? ujú, Y no me acostumbré a hablar como hablan en La Habana.
no me acostumbré a la rapidez de La Habana. Sí. Y ahora en Miami, yo no me acostumbro tampoco a Miami, ¿no? No me acostumbro. Y tal vez necesito no acostumbrarme para poder escribir de la manera que yo quiero escribir. Pero sí soy rápida porque tengo un hijo, que esa es otra rapidez. Yo soy rápida, yo puedo comer en 1 minuto, cocinar en 2, hacer todo, pero esa es otra... Sí, te entiendo. Sí. ¿Me entiendes? Esa es otra actitud y ese es otro don, otro talento que nos sale de algún lugar. Estoy pensando un poco en lo que hablábamos justo antes sobre este libro. Miami Century Fox. ¿Podemos hablar de ese Sí, poemario sí. fabuloso? Sí, me encanta. Porque, ¿me puedes contar la historia de cómo diste luz a este libro? Sí. Porque hay una historia que aparece aquí en Sí. los fragmentos de prosa, Sí. encima de cada página Sí. al principio, pero no sé si es la verdad, si Sí. importa, si no es la verdad, Sí, pero si me sí puedes contar. Sí aporta. Hay mucho de trance, hay mucho de trance siempre, y yo lo leo y me extraño. Y me extraño, pero me gusta mucho, ¿no? Me extraño, pero me acuerdo. Hay muchas cosas que uno borra, tristes o feas o malas, ¿no? Uno borra. Y cuando yo leo, me acuerdo de paisajes, cosas que ya no son los que por donde yo voy ahora. Pero siempre hago la anécdota o la comparación cuando hablo de Miami Century Fox. Siempre digo lo mismo porque era lo que yo sentía. Yo sentía que yo había llegado para quedarme, que esa es otra nota, ¿no? Esa es otra clave. No es lo mismo ir a un lugar que ir a ese lugar para quedarte ahí. Claro. Era como, ay Dios santo, ¿qué estoy haciendo, no? Y era el desconocimiento absoluto, ¿no? Era lo que te decía, que no es igual emigrar de México a Estados Unidos o de Venezuela a Estados Unidos, porque mis amigos venezolanos siempre tuvieron tarjetas de crédito, o de Chile, o de Argentina, o de Brasil, a Estados Unidos, que de Cuba, que es una burbuja aparte, un sistema burbuja. Sí. Y sobre todo en ese momento, ya ha cambiado mucho, pero en ese momento no teníamos internet. Yo soy de esa generación que nunca vi internet en mi país, nunca lo vi. Tenía un Facebook extraño que pagaba, se caía la página, nunca lograba, y un correo yahoo.es, que era de España y que sigo teniendo, pero, ¿entiendes? Esa burbuja te hace llegar a otro lado. Si yo llegué y no entendía, no sabía dónde estaba. Entonces, bueno, por supuesto, tengo que escribir un libro, porque yo en Cuba escribía libros, terminaba uno, escribía el otro, ¿no? Con una idea, una historia, un concepto. Me interesa mucho el concepto en la literatura, en la escritura. A veces escribí un libro de narrativa al mismo tiempo que de poesía. Y me gustaba, sí, y me gustaba esa sensación de ahora un poquito otro poquito, como leer, como cuando lees poesía y lees narrativa. Y llego a Miami y me tocaba escribir. ¿Qué voy a escribir? Lo único que podía escribir era algo que yo desconociera, porque yo quería lograr la experiencia esa absoluta del desconocimiento, y también era la única manera de poder encontrar todo un nivel poético, ¿no? Es una metáfora de cómo uno proyecta un libro, ¿no? De cómo proyecto los libros. A mí me interesa mucho la idea de construir, de construcción. No tanto como lo instintivo, que la poesía no podemos negar esa potencia instintiva que tiene. Sí. No podemos negarla, pero a mí me gusta construir el libro como que vamos a armar esto, como hacen los novelistas. Pero los libros de poesía para mí son también novelas. Y pensé, pues tiene que ser de sonetos.
¿Por qué? Tienen que ser sonetos, porque es una forma muy difícil, muy perfecta, Ya. muy difícil, y para mí era muy difícil cruzar la calle. Entonces, ¿qué yo podría, qué analogía yo podía tener, yo podía hacer o construir? Si para mí era difícil cruzar la calle porque la velocidad de los automóviles era, todavía no lo entiendo. Y esa es la perfección también de un soneto, ¿no? Ignoraba todo. Era como enfrentarme a algo y aprenderlo. Sí. ¿Cómo aprendo Miami? Como mismo aprendo a escribir, ¿no? Y traté de que son consonantes, son endecasílabos, tienen todo. No hay un solo verso que esté mal. Son perfectos. Son perfectos. Podrían ser mejores en el sentido de otras cosas, de contenido tal vez, de un tema, de una rima. Pero yo también quería lograr que tuviera la misma fluidez, ¿no? que tiene cualquier poema, ¿no? Porque a veces cuando lees un soneto logras ver una construcción y el poeta construyó. Y esa construcción que a mí me interesa tanto no puede verse. No me gusta que se vea. Yo la sé, ¿no? Yo la sé, yo lo hago, yo construyo el edificio, pero el edificio tiene que verse como parte del paisaje. Y bueno, eso sí traté, tal vez no conscientemente, porque juego mucho todo el tiempo, esa es otra cosa, ¿no? Trataba de divertirme, trataba de gustarle o de hacerles regalos a las mujeres con las que, unas amigas mías que yo vivía, y entonces llegaban y yo no podía aportar nada, bueno, aportaba un soneto. Hay algunos muy domésticos que tienen que ver con la casa, con cosas que pasaban domésticas, pero esa no era mi casa, era un extrañamiento constante, ¿no? No era el poema que yo conocía, era un poema Miami. Por eso se llama también Miami Century Fox, porque es esa película desconocida absolutamente. ¿Y estabas leyendo los sonetos de otros poetas en el momento donde escribías? No tenía libros. Yo llegué a Miami con una maleta, un gusano, le dicen en Cuba, que son los que no tienen forma, los maletines, y era de libros, pero eran mis libros, la mayoría de narrativa, libros para niños, mis libros preferidos. No había libros de soneto. Es que todavía no tengo libros de soneto, yo creo, de Borges. Y los de Shakespeare están en Camagüey. Pero sí, qué interesante. Y Quevedo está en Camagüey. No tenía libros de soneto, ¿no? Entonces también había como este tipo de distancia. No, una distancia total y aprender con eso. Sí. Es decir, conozco las formas, las formas métricas porque las conozco. Igual que conozco la décima, las conozco, pero hasta ese momento yo no había escrito formas rimadas. Que además, en Cuba, los poetas de mi generación, en ese momento, teníamos bastante tabú y diferencia con esa forma rimada. Era como que los poemas rimados forman parte como de una tradición más oral, no es poesía dura, no es poesía del pensamiento, que nos interesaba y me interesa. No es una poesía fuerte, es una poesía oral. Entonces yo tenía todo esto en mi cabeza y yo decía, no, yo puedo escribir, yo puedo cambiar eso, yo puedo escribir. Y después, bueno, después conocí poetas que han escrito sonetos en Miami y que me encanta porque, bueno, formo parte de ese grupo ahora, ¿no? Al menos para la literatura. Pero
Después conocí el libro de Néstor Díaz de Villegas, que es de sonetos, y, y me hacía como, no sé, me hacía sentir orgullosa también, como ahora entro en otra, sabes que la literatura cubana se divide arbitrariamente, pero también lógicamente en la literatura de allá, de adentro, y la literatura de afuera. Y sentir que uno está en esas literaturas, adentro y afuera, es como fuerte. Sí, sí. Y te da orgullo de alguna manera, porque sí, pertenezco a eso. ¿Y tú sigues en contacto con escritores que viven Sí. en Cuba? Sí, yo sigo en contacto con los escritores que me gustan. Ajá. Sí. Pasa por ese filtro de la admiración y del afecto que está ligado, ¿no? Porque tú quieres lo que te gusta o lo que admiras, lo que aprecias. ¿Cuáles son los contemporáneos tuyos que admiras? Hemos hablado de algunos antes. Sí. Pero sí. Bueno, ahí está Jamila Medina, que es también amiga, además de una escritora que aprecio mucho. Están los poetas de Oriente, Oscar Cruz, José Ramón Sánchez, Javier L. Mora, que también hace crítica, hace traducción, todos ellos traducen, tienen editoriales, han hecho antologías, y cuando llegué a La Habana y viví también hice mucha relación con los narradores de La Habana, que al principio siempre te ponen un poco de pared, ¿no? Como es una no pertenencia, ¿no? Que sobrepasa tal vez la conciencia, pero que está la pared esa, pero son maravillosos. En esa generación está Jorge Enrique Laje, que te había hablado de él y que a mí me encanta. Amel Echevarría, que está ahora aquí en Estados Unidos. Orlando, Luis Pardo Lazo, Raúl Flores, que es maravilloso. Todos ellos. Y más mayores que nosotros. Bueno, en La Habana yo conocí a Soleida Ríos, que para mí fue muy importante conocerla porque nos hicimos amigas y la quiero mucho. Entonces, claro, esa admiración, pero primero la leí. La leía desde Camagüey y me gustaba mucho su escritura. Leí el libro Cero, que para mí es insuperable, que para mí es una novela, y después la conocí en La Habana y buscaba comida para Soleida. Entonces era como todo sí, también dificultad, pero era como entrar, como Soleida, yo vi cómo hacía la escritura, ¿no? Y ayudaba a eso, porque si no comía no escribía. Entonces yo ayudaba. Come muy poco, además. Come muy poco, sí. Pero comía zanahorias y me acuerdo que yo era desesperada buscando acelga, la mejor hoja verde para Soleida, y Soleida me decía, pero para ti también, pero estas hojas verdes son para ti, Soleida. Y claro, entras en un mundo también que casi es mitológico, ¿no? Porque son esos escritores maravillosos que uno se pregunta, ¿cómo esto existe aquí? Bellísimo, sí. Leí también el ensayo que escribiste en Crítica Madre, o publicaste ahí, sobre José Coser, que es un poetazo. Lo conocí aquí. Cubano, ajá. Sí, lo conocí aquí. Yo tiemblo cuando lo veo. Voy a su casa, siempre, no sé, porque es casual, hay otro escritor que también tiene que ir, a veces he ayudado. Ahora, la última vez que fui, llevé a Soleida a ver a José Coser, son muy amigos. Y entonces, pero lo conozco a través de José Coser, también siempre está pendiente de la literatura cubana. Y creo que alguien le dio un libro mío, entonces ya como lo conocía desde Cuba, él leyó cuando llegué aquí. Fui a verlo personalmente, con Reina María, creo, y es muy especial, especial para mí, sí. Lo admiro mucho, para mí es, si no el mejor, uno de los mejores poetas cubanos.
¿Qué piensas tú de la poesía neobarroca y todo este movimiento al cual él pertenece, de cierto modo? No, Más o menos, sí. porque bueno, me encanta. Mm, Lo- la aprecio, la leo, me encanta. No sé si todavía estoy dentro de eso, que no creo. Creo que estoy un poquito fuera, pero mm, yo creo que la literatura cubana es muy, muy, muy fuerte, muy especial. Más que ubicarla en un movimiento ujú, ujú. literario, porque desde Miami yo he podido estar al tanto de literaturas que no Ajá. estaba en Cuba, colombianos, mexicanos. Mm, Y eso mismo lo conversaba yo con Ibrahim, pero la fuerza de la literatura cubana es ujú, muy fuerte. ujú. Y contrasta con esa situación de burbuja. Las Ajá. editoriales cubanas no salen, a no ser que tú te dediques a estudiar eso. Mm, No la conoces. claro. La gente no Sí. conoce a los escritores cubanos Mm, de mi edad. mm, Conoce al que salió, al que publicó un poquito, mm. ¿no? Al que se despegó Sí. editorialmente, industria, entra lo industrial, lo comercial, Ujú, y esos son los autores que conocen. Los sí. escritores latinoamericanos conocen a esos cubanos, pero es que hay una literatura cubana enorme Mm, para mí. Y hablábamos de eso, ¿no? De esa fuerza. Sí, es bastante neobarroca mm. también. Sí, sí, ¿En sí, qué sí. sentido? No, en el mismo que tú me preguntabas, yo creo, en esa construcción lírica Ujú, no llena, podría decir, ¿no? ujú, Llena, ujú. que suple la otra carencia, yo Ajá, creo. ajá, Tiene que ajá, ver. sí. Que tiene que ver también con las escrituras de Sarduy, por ejemplo, que habla Bueno, claro, justamente de tiene eso, que ¿no? ver con la Ya. tradición, pero también tiene que ver con esa, bueno, me gusta Mm, pensarlo como esa otra carencia, tal mm, vez económica. ujú. Entonces está lleno aquí, Sí, ¿no? El banquete sí, está aquí. sí, 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 sí. Bueno, que Coser es de- un ejemplo perfecto de Sí. eso y que nadie se compara. Mm. No hay un poeta que se compare, pero lo veo, lo leo esa, no sé, Abundancia. abundancia. Sí. Iba a decir morbosidad, que no Ajá. tiene nada que ver, pero Ya, sí, quizás. en el lenguaje, Sí, esa llenura. ya, me fascina. Mm. Y hablando de tus amistades, tus conexiones con otros escritores, quería preguntarte sobre tu experiencia como escritora que escribe en español y publicas desde Ujú. Estados Unidos. Sí, ¿Existe aquí, al contrario de lo dicho, un mundo hispanohablante? sí, ¿No? Y hay muchos escritores en muchas partes del mundo que sí, siguen escribiendo, publicando en español en este país. sí. ¿Y cómo te has podido como relacionar con este mundo y moverte, por Bueno, ejemplo? la verdad es que ha sido, l- yo me doy cuenta que lo he hecho, Mm, pero es otra dificultad más. Es decir, eso existe, mm, pero hay que estar pendiente o que estén pendientes de ti. Y a veces es engorroso dedicarse a mm, estar pendiente de eso, ¿no? Entonces, la verdad es que como sistema es una dificultad, mm, porque los escritores en español están llenos, estamos llenos. Es que la emigración es una cosa, mm, ¿no? Bárbara, ujú. casi, y natural. Pero el sistema no está hecho para publicar, al menos las editoriales más importantes, no es que están aquí para. Ya, Entonces, sí. siempre es mejor si el libro es bilingüe, Mm, siempre es mejor y ahí entra entonces el traductor, ujú, que es otra complicación. Encontrar un traductor que quiera eso también, un traductor que le interese la editorial, ya es otro lenguaje, mm, entramos en otro lenguaje, pero la verdad es que existe, mm, existe y yo he podido hacerlo y me sorprendo porque
claro, como vengo a Chicago, yo decía, tengo que llevar libros en inglés y en español. Sí. No voy a Miami. Pero mira, en la clase de Emily todos hablábamos español ahí. Y los libros los tengo y estoy muy agradecida porque además son esta antología que tradujo Robin Meyers, que es además una poeta que yo admiro, que la leí como poeta primero en el 2017. Sí, y estoy fascinada de tener un libro traducido por ella. Antes estuvo Título, que lo tradujo Catherine Hedin, no sé cómo se pronuncia, pero creo que lo estoy diciendo bien. Hedin, sí. Que ese libro es... Ese Título es el libro que yo escribí para despedirme de Cuba, sabiendo que me iba. Es un libro bastante denso. Yo creo que sería mi libro más barroco, tal vez, o el de sonetos también. Pero el de sonetos es muy coloquial. Título es denso. Y yo tenía esa sensación de... Me encanta este libro. Sí, a mí me gusta mucho. Sí. Y a ella eligió el libro para traducirlo y para presentarlo a Kenning Editions. Y antes, bueno, estaba Miami Century Fox, Caterina Seligman también tradujo otro. Tengo varios libros así publicados y me da alegría, la verdad. Sí. Pero no es tan fácil para los escritores, Rachel, la verdad. No es tan fácil. Y a veces, depende de la editorial, los libros no caminan, no andan, no se ven. Claro. Porque depende de que esa editorial tenga sus recursos, sea más comercial o menos comercial o más... Pues con la poesía muchas veces las cosas pasan de mano a mano, ¿no? Entre las personas. Sí. No, con la poesía es más... que al mismo tiempo es mejor, ¿no? Porque, no sé, prefiero estar al margen del bestseller, ¿no? De la cosa comercial completamente, no, bueno. ¿Cómo llegaste al título? Bueno, por eso. En primer lugar, porque me gustaba la idea de que un libro fuera mi título. Yo no soy filóloga. No estudié letras, no estudié arte, estudié teatro, pero es un nivel medio. Y entonces todos mis amigos escritores eran la mayoría filólogos o esto, con sus títulos. Sí. Y yo pensé, este es mi título, ¿no? Mi título es el poema. Y también, la verdad es que surgió. Gusta. Sí, me gusta mucho presentarme así. Pero también, ¿cómo titulas un libro? ¿No? Es como, ¿cómo le pongo a mi hijo? Le pongo nombre. Claro. Nombre, se llama nombre. No, nombre Rodríguez. Es decir, la palabra misma nombra la cosa, el poema. Sí. Me hace pensar en el libro, el gran libro Trilce por César Vallejo, ¿no? Que tiene un título inventado. Y sublime. Y sublime. Sí, nada supera Trilce. Veo algunos rastros, algunas huellas de Vallejo en tu poesía. Me encanta, sí. Me gusta mucho Vallejo. Y mi acercamiento a Vallejo es un acercamiento violento. ¿En qué sentido? No lo recuerdo tanto, pero mi profesora de talleres literarios cuando era niña, que son estos talleres como, ¿qué quieres? Corte y costura, literatura, jugar a la pelota. Sí. Los niños no saben, y yo quería literatura. Esa profesora nos leía a Vallejo y teníamos, no sé, 8, 9, 10 años. No me acuerdo. Sí, lo único que me acuerdo, qué regalo, porque lo que me acuerdo es de espantarme. De espantarme y al mismo tiempo gustarme, casi como una violación. Muy sexual, porque esta voz de esa maestra, que después fue mi amiga, esa voz leyendo Vallejo, era una cosa que enamoraba, pero al mismo tiempo, aunque seas niño, te das cuenta de lo terrible que estás oyendo. Estás oyendo poesía, en primer lugar.
que no es lo mismo que un cuento de Hans Christian Andersen, aunque sí. sea bueno. Estás oyendo poesía de Vallejo, estás oyendo por primera vez palabras y una lógica extraña, Sí. atractiva. La grandeza, Mm, con esa edad no se recibe de la misma manera que cuando ya tú puedes sí. manipular las cosas, ¿no? Ujú. Ahí tú no puedes manipular nada, eso No. está entrando. Sí, sí, sí. Siempre pienso en violación, Por ¿no? el cuerpo, por el ritmo. Para bien, pero fuerte. Mm. Después yo le digo, ya después de adulta, yo siempre le digo, ¿cómo se te ocurre leernos a Vallejo? No, claro, te marca. Sí. Te marca, pero siempre hablo de ella porque es la primera persona que de quien escuché literatura, que me prestaba Reinaldo Arenas y yo era una niña y entonces escondido, no lo vayas a enseñar porque no se puede. En ese momento había una censura absoluta de libros de Reinaldo, de Severo Sarduí, de toda esta gente de esa generación, ¿cómo se llama? Guillermo Cabrera Infante, que no me da pena decir que no era mi preferido, ni que es el que me gusta. Pero bueno, él es un escritor como, tiene una posición y yo no entro tanto en ese mundo. Sí entro en Severo y en Reinaldo Arenas mucho. Ajá. Sí. ¿Hay otros poetas latinoamericanos de cualquier país que te han marcado así como Vallejo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no me viene. Siempre cuando uno pregunta Claro, nombres, porque estamos hablando así, sí, sale. pero bueno, por ejemplo, yo sentí una fuerza muy grande cuando me leí. A ver, yo leí sin que nadie me lo presentara, me compré un libro de Coser, muy jovencita, adolescente. Era como una antología que sacaron en una feria del libro y se llamaba Los patos no buscan reflejarse. Ajá. Imagínate. Son esas lecturas y era un cubano. Entonces es una marca. Para mí Coser era una marca. Y él, no sé si yo se lo he dicho, pero está al nivel de Vallejo para mí, para la marca que deja. Esos poetas enormes que uno lee muy joven, se quedan así muy fuertes. Estoy tratando de pensar. Eran las publicaciones, son publicaciones cubanas todas. Porque bueno, en Cuba no entra, en ese tiempo no entraba. Me preguntaba por eso. Editoriales Casa, editoriales Letras Cubanas, lo que publicara Cuba. Eso sí, pero aparte. Yo siento que estoy marcada también por José Martí. Sí. Tal vez no conscientemente, pero últimamente que lo pienso, siento mucho su voz poética. Poética. Sí. Pero también después yo me he quedado pensando, he escrito sobre él muy libérrimamente, ¿no? Pero me he quedado pensando en esa actitud suicida de él, tan poética, tan literaria, ¿no? Esa postura tan fuerte y no poderlo conseguir, casi autista, por decirlo de algún modo otro, ¿no? Que no pudo seguir, claro, porque es un escritor, ¿cómo vas a seguir ahí? ¿No? Y sí, esas cosas como después las concientizas y sí te marcan. Este libro, no quiero insistir, pero sí estoy de acuerdo contigo de que tiene como un lado neobarroco, ¿no? Sí, totalmente. Hay una falta de puntuación, una fluidez de y es mi único verso. Sí, y es mi único, bueno, una fluidez, pero terrible, porque yo me ahogo leyéndolo. Yo siempre quiero cambiar de formas en los libros, ¿no? Como cada libro mío, a mí me interesa. Últimamente no he tenido la energía, pero a mí me interesa que cada libro tenga una forma distinta, ¿no? Me interesa que al mismo tiempo que cuentan una historia distinta, tengan una forma distinta. Los libros de poesía. Porque la poesía es como la poesía. Y como yo
muevo esto? ¿Cómo lo Sí. movilizo? Ujú. ¿No? Cambiando la forma. Y yo recuerdo que pensé, es tan drástico lo que voy a hacer y además no quiero. Pero yo tenía una situación bastante precaria en La Habana, ya no se sostenía, ya no podía pagar la renta. Ajá. Era bastante precario, una situación económica y al mismo tiempo tenía la posibilidad de venir, tenía la visa, era como una tentación. Y al mismo tiempo tenía una pareja que había decidido venir. Entonces era como, bueno, pues yo tengo que hacerlo, porque parece que eso es lo que toca, Sí. ¿no? Parece que eso es lo que viene, lo que fluye. Y fue por eso que viniste, entonces. Todas esas Ajá. situaciones, Ya. tenía la visa, como tenía la oportunidad de quedarme en casa de estas amigas, porque además el que no tiene para dónde ir, ¿cómo va a emigrar? Muchos cubanos a veces no tenían para dónde quedarse. Tenía esa posibilidad. Y había venido en el 2014 Ujú. y estas amigas que había reencontrado en Miami, me habían dicho, se va a acabar la oportunidad de venir así, no en balsa. Ujú. Se va a acabar porque Sí. va a cambiar Sí. va a cambiar el sistema, va a cambiar el Claro. gobierno. Obama se va y efectivamente cambió. Sí. Entonces era como tenía no sé, había mucho Mm. para decidir hacerlo, pero no era un deseo, Mm. era como oportunidades, Sí. ¿no? Y también como después, después mi hermana puede venir, debería irme, después vamos a mejorar, todo lo que piensa un cubano, todo lo que piensa un emigrante. Y pensé en muchas cosas que eran todas externas, ¿no? Pero mi deseo de irme de Cuba, nunca uno tiene el deseo de irse de Cuba. Mm. Como no soporto, uno quiere escribir desde Cuba, escribir Cuba. Ujú. Eh, y yo creo que ahí en título hay eso, es esa Cuba de las personas que tienen que irse, ¿no? Y esa decisión es muy denso por eso. Porque también se nota en algunos poemas, ¿no? Que no quiero eso, Ajá. ¿no? Esa todo el tiempo lucha. Hay una lucha, Era una lucha muy fuerte. Sí. de odio y amor, Sí. ¿no? Sí. Una lucha de extremos Mm. todo el tiempo. Y lo que te decía, yo pensé, nunca he escrito un libro entero de poemas donde la respiración no para. Ajá. Y los versos, para eso, los versos tienen que ser largos. Sí. Nunca he escrito versos largos. Sí. En narrativa, a mí me gusta mucho escribir bastante fluido, pero la voz, los narradores, esa gente que hablan ahí, que cuentan sus cosas, hablan como tú y como yo, Ujú. por tanto no hay párrafos. Sí. ¿Qué es lo común? Lo común es el párrafo, no hay párrafos. Pero de todas formas las oraciones pueden ser largas. Y en poesía al revés, siempre el verso es corto, normalmente. Sí. Y yo pensé, no voy a respirar, estoy ahogada. Mm. ¿Cómo asemejo? ¿Qué forma podría tener un poema donde la persona está llorando? Sí. No respira, está ahogada, por eso tú te ahogas cuando lloras. Porque el lamento sigue, ¿no? Sí. Entonces, la única forma es que los versos sean largos, pero no un poema. Vamos a hacer un libro entero. Entonces, Wow. sí, Eso es como... explica mucho. Sí, eso Sí, explica. sí. Ese es el sentido del libro. Ajá. Y yo, por ejemplo, siempre no lo puedo leer. Hay veces sin energía Sí. y me gusta mucho leerlo con energía, porque con energía el poema es fuerte. Pero si no tengo energía no puedo. Ya. No puedo porque no Ya. para. El poema no tiene puntuación en primer lugar y tampoco tiene... Además son numerados, son numéricos Ya. en lo mismo. Es como estar golpeando. Yo quería dar esa intención, golpeando
redundando también, Ujú. gagueando podría decir. Yo también hablo un poco, balbuceo, ¿no? Gagueo, pero Ujú. esa imparable, esa Sí, respiración que sí. no, y que te ahogas. Llega el Ajá, momento en que te ajá. ahogas. Asmático. Bueno, Sí, yo soy sí. asmática, Ah, yo sí. también. Bueno, Entiendo. era esa sensación, Sí, ¿no? lo que te impide y lo que Ujú, te... ujú, Ajá, ujú. pero te da forma a la Sí, vez. sí, no, yo pensé, nunca lo he hecho y lo voy a hacer. Mm, Y es un está libro súper. largo, Sí, además. sí, sí, Es sí. un libro que tiene, no sé si 88 poemas o 90. 99. Sí. Ujú. No, 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 99 no, 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 porque no, los 100. Espera, 100, espera, espera. Ajá. no, porque los poemas se enumeran como 99, 88, pero no significa que sean. Claro, porque no No estoy tienen segura orden. sí, Sí. no Ujú. estoy segura cuántos Ya. poemas, pero es esa hasta que ya para, ¿no? Sí. Y con este poemario, en contraste, tienes 51 Tiene 51 poemas porque a poemas. mi mamá le gustaba mucho jugar un juego de cartas que se llama el 51. Entonces, es en su honor. Yo la Es como extrañaba. un... Ajá. Bueno, yo Ya, extrañaba mi casa. ¿Y qué ya. cosa es una casa? Tu mamá, Mm, ¿no? mm. Pero bueno, trataba todo el tiempo, todo tiene un sentido, algo. Yo lo Ajá. digo en algún poema, que 51, que mi mamá jugaba al Sí, 51. tienes eso Sí, a ella, apuntado, yo sí. me acuerdo que todo el tiempo jugábamos cartas a veces y uno quería jugar al cuadrado, otro quería jugar a la brisca, que es otro juego, pero mi mamá quería siempre jugar al 51 y decía que ella Mm, ganaba. ajá. Y a mí me encantaba no sé, me encantaba esa metáfora Mm. de mi mamá diciendo que ganaba el 51. Me encanta que todo tenga Todo tiene significación. Sí, significaciones, cada sí, cifra, cada... ¿Y sí. cómo llegaste a la idea de combinar estos fragmentos de prosa junto con Porque el poema? no me alcanzaba, Mm, no me alcanzaba con el soneto. ujú, Es decir, bueno, claro, es una forma, estoy en un límite, estoy mm, limitada. sí. Y yo estaba feliz, yo me reía, ¿no? En medio sin dinero, sin papeles, podía reírme. Mm, No soporto no reírme, ¿no? En los mm, libros. Aunque sea, tengo que reírme en una página. ujú, Pero no me bastaba. ya, Era demasiado. Era demasiado ujú, tener que adaptarme. Porque al principio tú crees que tienes que adaptarte. Yo no me he adaptado a Miami, ya. ni a Estados Unidos. Ajá. No me Ya. adapto. De hecho, creo que he decidido no adaptarme. Mm, Pero así todo, conseguirlo, ¿no? ujú, ujú, Desde la no adaptación, ujú. desde la no pertenencia. Yo siento Sí. que soy una extranjera, siento Mm, que soy una extranjera aquí. Y está bien, mm, no me siento en contradicción con eso y con querer las cosas buenas para mí en primer lugar y para mm, mí y para la gente. Pero siento que no hay que adaptarse a veces. Pero en los primeros mm, tiempos, cuando tú desconoces todo, mm, como cuando yo escribí Miami Century Fox, yo creía que tenía que adaptarme. Eso es, claro, mm. no, estás perdido Ya, ya. cuando crees que tienes que seguir una lógica de otra gente. Mm, mm, Y ese es el sentido del libro también, ¿no? mm. Es también como un cambio, una diferencia de tono entre los Absoluto. fragmentos Claro, y los poemas. es como si hablara el autor, Ajá, casi. ya. No, ese diálogo, el poema Ujú, es una voz, pero acá está hablando, ¿no? Casi bipolar. ujú. Mm. Es interesante porque encuentro a través de tu obra como un gesto de combinar o, ¿cómo decirlo? No combinar los géneros, sino como empujar las fronteras entre Sí, los géneros, ¿no? Y sí, de mezclar. sí, sí. Ah, Me gusta mucho que es consciente. ajá. Y mm, me gusta mucho la figura del performance. Mm, Me gusta mucho que la realidad se cuele, no tengo ningún tabú con la realidad, que se cuela pero que no es real, ujú, ¿no? ujú. Porque a veces me pasa con los libros de narrativa, que la gente
directamente interpreta eso como autoficción. Claro. Y no lo es. Mis libros de ficción, mis libros de cuentos son ficción Sí. absoluta. Lo que pasa es que me gusta mucho jugar con el performance, con la realidad, conmigo misma, que entro y salgo. No, pero muy teatral, yo creo, muy eso, muy performático sería la palabra. Y también me sirve mucho la figura del distanciamiento, que es teatral y que me encanta. Sí. Y de la deconstrucción. Cómo en vez de construir, también destruir. ¿No? Sería deconstruir la palabra, pero destruir es perfecto. ¿No? Crear un poema a base de destrucción. Sí, sí, para sí, abajo, sí. para abajo y para los lados. Escarbando. Y como en tu novela, no sé si estás de acuerdo de que sea una novela, pero que se llama Mi novia preferida fue un bulldog francés. Sí, se publicó como novela, pero en realidad son casi como cuentos. Son cuentos que tienen hilos, que tienen una voz. Yo escribí 15 cuentos en primera persona, pero son distintas personas. Casi como medio folleriano. Podría decirse. Sí. Y ese libro está escrito paralelo a título. Son los 2 libros de mi despedida de Cuba. Sí. ¿Y los escribiste desde Cuba o desde Miami? En La Habana. En La Habana, En La Habana, pero ya había venido a Miami en el 2014. Sí, ya yo conocía Miami. Hay un cuento que se llama Miami en ese libro. Pero no lo escribí en Miami, escribí todo en La Habana. Sí, con un bulldog francés además que vivía. Sí. Sí, eso sí que es el bulldog francés es real. El bulldog francés es real. Ese perro estaba ahí, se acaba de morir con 10 años. Bueno, pero eso fue feliz. Se quedó en una casa con amigos que lo adoraban. Fue muy feliz, pero claro, no es el mismo perro del libro. En el libro es otra cosa, ¿no? Lo uso para filosofar un poquito. Sí. Pero me encanta eso, poder distanciarme. En la narrativa lo hago más. En la narrativa juego mucho más. La poesía me la tomo como más en serio, ¿no? Pero igual me gusta, me interesa mucho el papel de la risa en la escritura. Sí. Sí, ¿Y por qué? Creo que conseguirlo me hace un poquitico más inteligente. Y uno quiere ser inteligente siempre, no lo es. Yo no lo soy para nada y soy muy ignorante, la verdad. Pero no te lo creo nada, pero no. Yo soy honesta, La verdad es que uno piensa escribiendo, es la única forma de pensar para mí, ¿no? Pienso escribiendo, pero si me río, pienso mucho más. No sé si me relajo, se relaja el músculo, se relaja algo y definitivamente es más perfecto el texto. Es que tú logras algo súper complicado, es hacer al lector reírse en la narrativa, también en la poesía. Es súper complicado alcanzar eso. Sí es complicado. Sí es complicado porque yo he escrito libros en absoluta tristeza y tengo que reírme, me río, sí. Sí, por supuesto, mi tristeza tiene que estar al margen del libro, pero es la única manera, la menos como yo lo veo, como yo lo entiendo, como entiendo la escritura es así. Bueno, a ver, me imagino, tengo miles de cosas que quiero discutir contigo, pero casi estamos a tiempo, creo. Sí, quizás nos paramos ahí. Te agradezco. Sí, muy bien. De todo corazón. Gracias por hablar conmigo y tomar este tiempo. No, gracias a ti. Gracias a ti. Me encanta.